Hola a todas, hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy sencillo o muy difícil. Lo vamos a hacer muy sencillo. La redacción de la hipótesis para un protocolo de nivel licenciatura. La hipótesis también se denomina supuesto, también se denomina conjetura o hipótesis de trabajo o predicción. Tiene distintas acepciones que son similares en gran parte. Hay algunos detalles que pueden aplicar mejor a una u a otra situación. Para el caso del nivel licenciatura y lo que nos interesa aprender aquí, vamos a entender que el supuesto, la conjetura, la hipótesis de trabajo o la predicción o simplemente la hipótesis son similares y no hay ninguna diferencia entre ellos. Para todos ellos vamos a hacer la referencia a hipótesis simplemente. Entonces, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es un planteamiento que trata de responder a la pregunta de investigación. La hipótesis nos indica qué es lo que el investigador o el tesista está tratando de probar. Por ejemplo, en una película policíaca hay un homicidio, los detectives buscan al homicida o a los homicidas y plantean su hipótesis, sospechan de alguien. Entonces van reuniendo los datos para demostrar que alguien de quien sospechan es el asesino o tal vez no lo sea porque no encuentran las evidencias suficientes. Básicamente eso es la hipótesis. También es una predicción verificable, es decir, que yo trato de predecir algo y luego tendré que comprobarlo, tendré que verificarlo. Es un argumento que no ha sido comprobado, o sea, yo planteo un argumento y luego voy a desarrollar el análisis y recolectar los datos para comprobar o rechazar la hipótesis. Básicamente podemos decir que la hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Tengo una pregunta de investigación, mi hipótesis es esa respuesta tentativa, que requiere algunos datos previos, algunos indicios que me indiquen hacia dónde debe dirigirse la hipótesis. Hay múltiples definiciones de lo que es la hipótesis. Vamos a entender simplemente que es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. La hipótesis debe ser simple, debe ser clara, debe ser concisa, obviamente debe ser verificable y se redacta en tiempo presente. Una hipótesis es tentativa, es decir, no sabemos si se podrá comprobar o no. Es de resultado desconocido. Podemos tener indicios, podemos tener sospechas, pero no tenemos certeza del resultado. Por eso realizaremos la investigación. Debe medir algo de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Debemos recolectar algún dato, alguna evidencia que nos permita demostrar, comprobar o rechazar la hipótesis. Debe ser operacionalizable, es decir, se debe poder medir de alguna forma. Las hipótesis o la hipótesis se presenta en dos oraciones, en dos párrafos, una oración neutral y la otra oración en afirmativa o en positivo. Entonces, bueno, básicamente hay tres tipos de hipótesis: la hipótesis de trabajo, la nula y la alterna. Para fines prácticos solamente vamos a utilizar la nula y la alterna, entendiendo que la hipótesis de trabajo y la alterna son similares, porque tanto la hipótesis de trabajo y la alterna promueven una diferencia entre las variables, mientras que la hipótesis nula asume que no hay relación o que no hay diferencia. Entonces, para fines prácticos solamente usamos la alterna y la nula. La nula se presenta como H0, también es HO, pero se acostumbra más a H0. Y esta indica que no hay diferencia entre las variables o que no vamos a encontrar una diferencia significativa al final del estudio, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que no hay diferencia en el gasto entre el grupo A, mexicanos, y el grupo B, extranjeros. O sea, son iguales, no hay diferencia. Esa es la H0 o la HO. La H1, en la H1 hay diferencia significativa, ¿sí? Permite rechazar totalmente de forma estadística la hipótesis nula. Entonces vamos a ver el ejemplo.
Con H1 hay una diferencia significativa en el gasto entre el grupo A, mexicanos, y grupo B, extranjeros, en el destino turístico de Cozumel. Entonces, otros ejemplos de hipótesis: siempre H0 es neutral, mientras que H1 promueve algo positivo, diferente y significativo a H0. Aquí vemos el ejemplo de que en H0 los turistas están en neutral o aceptable, mientras en H1 están en muy bueno. O sea, hay una diferencia, se nota la diferencia, ¿sí? Aquí abajo también en el otro ejemplo, H0, escaso conocimiento, mientras que H1, amplio conocimiento. Entonces estamos buscando una diferencia significativa entre ambos grupos. Para esto aplicamos una encuesta, tanto a mexicanos como a extranjeros, comparamos las mismas variables, diferencia de grupos, y al final determinamos si el promedio pues es el mismo o son distintos estadísticamente hablando. Significativamente es la palabra correcta. Aquí tenemos otro ejemplo: los turistas mexicanos que visitan Cozumel tienen un nivel de satisfacción similar a los turistas extranjeros, mientras que H1, los turistas mexicanos que visitan Cozumel tienen un nivel de satisfacción superior a los turistas extranjeros. Claramente se nota que una es neutral y la otra es afirmativa o positiva en la afirmación que realiza. Pues para la redundancia. Además de plantear la hipótesis, también debemos establecer el fundamento. El fundamento de la hipótesis es la explicación lógica de la razón de la predicción, es decir, por qué decimos que tal hipótesis H1 va a salir de esta forma o H0 va a salir de tal forma. Aquí vemos que H1, los turistas mexicanos que visitan Cozumel tienen un nivel de satisfacción superior a los turistas extranjeros. Es nuestra hipótesis afirmativa positiva, y el fundamento es que los turistas mexicanos están en su propio país y es más barato para ellos y las expectativas son menores. Entonces, como tesista, como investigador, esa es mi idea, ese es mi indicio, esa es mi sospecha para afirmar H1 o decir que los turistas mexicanos tienen un nivel de satisfacción superior a los turistas extranjeros. Para comprobar o rechazar esta hipótesis H1 se tendrá que hacer una encuesta similar para grupos de turistas mexicanos y extranjeros y luego comparar la diferencia de medias. Básicamente, entonces es muy importante explicar el fundamento. Recordar, el profesor siempre tiene que otorgar el visto bueno en la hipótesis. Es muy importante esto, ya sea el profesor, la profesora o su director de tesis, de monografía, de proyecto de inversión debe otorgar el visto bueno en la hipótesis. Por cierto, en una monografía, en un proyecto de inversión no se requiere hipótesis. Eso ténganlo en cuenta también.